Bienvenidos a la video reseña del clásico juego de arcade The Real Ghostbusters. Prepárense para un emocionante recorrido por este título que ha dejado su huella en la historia de los videojuegos. Exploraremos sus mecánicas, gráficos y todo lo que lo convierte en una experiencia inolvidable. ¿Están listos para adentrarse en el mundo paranormal de los Ghostbusters? Entonces acompáñenos en este viaje lleno de acción y diversión. Resulta que la primera gran aventura de los cazafantasmas en los videojuegos no fue la creada por David Crane, ese que nos hizo sudar con la gestión de la empresa. No, la primera fue un juego un tanto extraño, mitad acción, mitad simulador de negocio fantasma. Ganabas dinero para comprar armas y así cazar espectros, pero oye, al menos te dejaba llevar tu negocio Atari y NES. Pero hoy toca hablar de su sucesor en las recreativas. Un juego de Data East llamado The Real Ghostbusters, los auténticos cazafantasmas. Aunque no se parezcan mucho. Olvida la gestión, aquí vas a lo que vas a disparar como un loco. Eso sí, como no triunfó en consolas, es probable que nunca te cruzases con él. Y fíjate que encima resulta que era un plagio descarado de otro juego japonés llamado Labyrinth Hunter K, el cazador de laberintos G. Todo un misterio. Las diferencias... Bueno, en Laberinto G disparabas con un tirachisitos que no hacía ni cosquillas y te tenías que buscar la vida para encontrar la salida, a base de romper el decorado a tiros, un caos organizado. En Cazafantasmas, al menos te daban un rayo protónico decente aunque sonara la canción de la peli en bucle hasta la saciedad. Basado en la icónica película de comedia de 1984, Ghostbusters, el juego de computadora de David Crane no fue el primero con licencia, pero fue uno de los primeros realmente bueno. Mitad juego de acción, mitad simulación, te colocaba en el papel de dirigir los Ghostbusters como un negocio, ganando dinero y comprando armas, todo mientras perseguías y zapeabas a los malos. Aunque este juego era relativamente famoso, siendo portado al Atari 2600, Nintendo Entertainment System y Sega Master System, su continuación es mucho menos valorada. El juego de arcade de The Real Ghostbusters fue desarrollado no por David Crane, sino por Data East. Es un juego de acción más directo de correr y disparar más adecuado para el arcade que el primer título de Ghostbusters. Aunque no es tan conocido, ya que nunca fue portado a consolas, solo a computadoras europeas. Como indica el título, la portada y el arte del gabinete, técnicamente es un vínculo con la serie de dibujos animados The Real Ghostbusters, que comenzó a transmitirse en 1987. Sin embargo, no hay indicación de esto dentro del juego de arcade, ya que ninguno de los personajes realmente se parece a ninguno de los Ghostbusters. El juego de Data East es una rareza, porque en realidad es una versión modificada de un juego de arcade japonés diferente, Make You Hunter G, que se traduce como Cazador de Laberintos G. A pesar de algunas similitudes muy evidentes, todavía hay numerosas diferencias entre ellos. A diferencia de la mayoría de los juegos de correr y disparar de la época, donde el objetivo era simplemente avanzar en línea recta. Los niveles aquí son más no lineales, ya que necesitas moverte hacia la izquierda y hacia la derecha para encontrar el camino hacia la salida. No son exactamente laberintos, sin embargo, e incluso si te encuentras con un callejón sin salida, puedes crear un puente o una escalera disparando parte del escenario. Después de derrotar al jefe, de los cuales a veces hay varios a los que te enfrentas al mismo tiempo, obtienes una llave y desbloqueas la puerta al siguiente nivel. No hay medidor de vida y un solo golpe te matará. La principal diferencia entre The Real Ghostbusters y Make You Hunter G radica en el sistema de arma. En Make You Hunter G, tu arma estándar es un arma de fuego que es ineficaz contra casi todo. Hay algunos power-ups de arma diferentes, pero son poco frecuentes y desaparecen muy rápidamente cuando se revelan, lo que dificulta obtenerlo. El segundo botón dispara una lluvia de balas en círculo, dañando todo a tu alrededor. Si mantienes presionados ambos botones, activarás un rayo láser. Esto es más útil que tu arma principal, pero desafortunadamente su energía es muy limitada. En The Real Ghostbusters todavía estás equipado con un arma de fuego, aunque ya no hay más power-ups adicionales. En su lugar, tu rayo láser está asignado al segundo botón. Y tienes mucha más energía, lo que lo hace mucho más útil. También se ha mejorado para que se parezca y actúe más como los rayos de protones de la película. Además, hay un nuevo power-up que lo fortalece aún más.
Una revisión posterior reemplaza tu arma principal con el arma de fuego circular de MeiQ Hunter G. Y solo usas el arma débil cuando te quedas sin energía del paquete de protones. En Ghostbusters, Slimer también aparece como un power-up que flota alrededor de tu personaje y lastima a los enemigos. También hay una versión de 3 jugadores de Ghostbusters, mientras que MeiQ Hunter G es solo para 2 jugadores. Matar a un enemigo con cualquiera de las armas los liberará de su cuerpo corpóreo, convirtiéndolos en fantasmas. Estos son inofensivos, pero la única forma de capturarlos es usando el rayo de protones. No es exactamente fiel a la película. Al final de cada nivel hay una breve escena de cine de tu equipo cargando los fantasmas capturados en una unidad de contención, otorgando puntos extras. En cuanto a los gráficos, la mayoría de los mosaicos son los mismos. Y aunque los niveles se ven similares, en realidad tienen diseños diferentes. Ghostbusters también termina después de 10 niveles, con una escena final rápida, mientras que MeiQ Hunter G tiene 8 niveles que se repiten infinitamente y se vuelven progresivamente más difíciles. Los sprites de los personajes principales lucen casi idénticos, excepto en Ghostbusters, donde también llevan el paquete de protones, mientras que algunos de los enemigos son los mismos, incluidos los tipos con capuchas blancas que se parecen mucho a miembros del clan. Muchos de ellos han sido redibujados para Ghostbusters. Los nuevos tienen un aspecto más cómico que encaja con el tono de la película. Solo hay una canción aburrida que se reproduce en MeiQ Hunter G. En Ghostbusters esto ha sido reemplazado por el famoso tema de Ray Parker, que está bien interpretado, pero se vuelve adormecedor después de escucharlo tantas veces. Es difícil decir si Data East desarrolló este juego como un complemento de Ghostbusters y luego eliminó su licencia para el lanzamiento japonés, o si tomaron algún juego aleatorio y le pusieron la licencia. Probablemente sea este último caso, porque Ghostbusters es definitivamente un juego más refinado. No es exactamente emocionante, pero MeiQ Hunter G simplemente no es divertido, ya que estás constantemente abrumado por los enemigos, mientras que Ghostbusters es al menos jugable por la virtud de darte armas más poderosas. Real Ghostbusters fue portado a muchas computadoras domésticas, publicado por Activision. Las versiones de Amiga y Atari ST se ven bien, pero tienen animaciones entrecortadas y algunos efectos de sonido molestos. La versión de Commodore 64 es más suave, pero la detección de impacto es dudosa. La versión de Amstrad CPC tiene algunos colores malos y es bastante entrecortada, mientras que la ZX Spectrum es un poco más suave y jugable, aunque menos llamativa. En resumen, Cazafantasmas era un juego más pulido que su predecesor japonés. No es que te fuera a emocionar, pero al menos te daban armas decentes y la mítica sintonía, aunque machacona. Eso sí, las conversiones a ordenadores domésticos fueron un festival del más o menos desde la animación chunga del Amstrad hasta el Commodore 64, que fallaba más que escopeta de feria. Así que ya sabes, si te encuentras por ahí una recreativa de The Real Ghostbusters, échale un tiroteo. Y si no, siempre puedes consolarte con que al menos no te tocó la versión de ZX Spectrum. Esa sí que era para echar a correr. Y hasta aquí llega nuestra reseña del juego arcade de Real Ghostbusters. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los clásicos de la era de los videojuegos. Recuerden mantenerse al tanto de más contenido emocionante. Y no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras reseñas. Nos vemos en la próxima aventura.